Español sin barreras. En la estación de tren. Disculpa, ¿este tren va a la ciudad? Sí, esta es la plataforma correcta. No conozco la ruta, es mi primera vez. No te preocupes, esta ruta es muy rápida para llegar a la ciudad. ¿A qué hora sale el tren? El tren sale en 10 minutos. Perfecto, entonces no tengo prisa. Sí, podemos esperar tranquilos. ¿Siempre hay muchos pasajeros? A esta hora sí, es bastante común. ¿Tú viajas todos los días? Sí, voy al centro por trabajo. Yo voy a una entrevista de trabajo. Espero que te vaya muy bien. Gracias, estoy un poco nervioso. Buena suerte, todo va a salir bien. En el hotel. Hola, buenas tardes. Tengo una reservación. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre, por favor? Carlos Jiménez. Yo reservé ayer por internet. Perfecto, señor Jiménez. Sí, aquí está su reserva. Quiero hacer el check-in ahora, por favor. Claro, ¿me puede mostrar su identificación? Sí, aquí está. ¿La habitación está lista? Sí, la habitación está lista. ¿En qué piso está la habitación? Está en el segundo piso, habitación 204. ¿El desayuno está incluido? Sí, el desayuno está incluido en su reserva. ¿A qué hora es el desayuno? Es de 7 a 10 de la mañana. Perfecto, muchas gracias. Con gusto, señor. Disfrute su estancia. En el centro médico. Hola, buenos días. Tengo una cita con el doctor Ramírez. Buenos días. ¿A qué hora es su cita? Mi cita es a las 10 de la mañana. Perfecto, ¿me puede dar su nombre, por favor? Sí, me llamo Carlos Cruz. Gracias, señor Cruz. Ya veo su cita en el sistema. ¿Debo llenar algún formulario? Sí, por favor complete este documento. ¿Qué información necesita? Su nombre, dirección y número de teléfono. Ya terminé el formulario. Aquí tiene. Gracias, ahora puede tomar asiento. ¿Falta mucho para mi turno? No, el doctor lo llamará en unos minutos. Muchas gracias por su atención. Es un placer, en breve lo atenderán. En la panadería. Buenos días. Buenos días, ¿qué desea? Quiero un desayuno, por favor. Claro, ¿qué le gustaría? Huevos fritos con pan francés y un chocolate con queso. Muy bien. Y un tamal, por favor. Claro, ¿algo más? Sí, además quiero agregar un caldo de costilla. Esa es una muy buena elección. ¿Desea algo de tomar adicional? No, así está bien, gracias. Perfecto, en un momento le traigo su pedido. Muchas gracias. 10 minutos más tarde. Aquí tiene sus huevos, el pan, el chocolate con queso, el tamal y el caldo. Muchas gracias, todo se ve muy bien. Típico desayuno bogotano. Huevos fritos. Pan francés. Chocolate. Queso. Tamal. Caldo de costilla. En el banco. Buenos días. Buenos días, bienvenido al banco. Quiero abrir una cuenta de ahorros. Claro, con gusto le ayudo. ¿Qué necesito para abrir la cuenta? ¿Necesita su documento de identidad? Aquí tiene mi documento. Gracias, voy a revisarlo. La cuenta tiene costo. No,
No tiene costo de apertura. ¿Puedo depositar dinero hoy? Sí, puede depositar hoy mismo. Recibo una tarjeta. Sí, recibe una tarjeta de débito. Muchas gracias por su ayuda. Con gusto, que tenga un buen día. En el taller de autos. Buenas tardes. Los frenos del carro están fallando. Buenas tardes, ¿qué problema nota al frenar? El carro hace ruido y tarda en detenerse. Entiendo, voy a revisarlos para ver qué pasa. Gracias. Me preocupa mucho porque manejo todos los días. Por supuesto, esto es muy delicado y requiere atención urgente. ¿Cuánto tiempo necesita para revisarlos? Primero lo primero, voy a revisar los frenos con detalle. Está bien, aquí esperaré. Gracias, así podremos ver todo con seguridad y detalle. ¿Ya sabe cuál es el problema? Sí, las pastillas de freno están gastadas y los discos necesitan limpieza. ¿Es peligroso seguir manejando así? Sí, puede ser muy arriesgado, es mejor cambiarlas hoy mismo. Está bien, cámbielas por favor. Claro, su carro estará listo en poco tiempo. En la lavandería. Hola, ¿esta máquina está libre o la estás usando? Hola, está libre, puedes usarla sin problema. Gracias, es mi primera vez en esta lavandería. No te preocupes, al inicio parece difícil, pero es sencillo. Tengo ropa blanca y de color, ¿las puedo lavar juntas? Es mejor separarlas para que no se dañen. Entiendo, ¿y cuánto jabón debo poner? Solo un poco, si pones mucho no es bueno para la ropa. Veo muchos botones, no sé cuál elegir. Usa el programa normal, funciona bien para todo. Perfecto, ¿cuánto tiempo dura el lavado? Aproximadamente 40 minutos, depende del programa. Mientras espero, ¿puedo salir un momento? Sí, pero es mejor volver antes de que termine. Gracias por todos los consejos, me ayudaste mucho. Con gusto, la próxima vez será más fácil para ti. En la oficina postal. Hola, quiero enviar este paquete, por favor. Hola, claro. ¿A dónde va el paquete? Va a Madrid, para mi hermana. Perfecto, voy a revisar la dirección. ¿Todo está bien con la dirección? Sí, la dirección está clara. ¡Qué bien! Es un regalo importante. Muy bien, ahora necesito su nombre. Mi nombre es Daniel López. Gracias, señor López. ¿Cuánto cuesta el envío? Cuesta $15. Perfecto, pago con tarjeta. Muy bien, puede pagar aquí. Muchas gracias por su ayuda. Con gusto. Su paquete llegará en 5 días a Madrid. En la sala de televisión. ¿Qué vemos hoy en Netflix? No sé, hay muchas opciones. Podríamos ver una película de acción. Hoy prefiero algo más tranquilo. ¿Una comedia entonces? Sí, algo para reír está bien. ¿Qué tal esta? Parece graciosa. Esa ya la vi. ¿Y esta película animada? No me gustan mucho esas. Entonces, ¿una romántica? Sí, me gusta la idea. Esta tiene buenas reseñas. Perfecto, pongámosla. Vale, la pongo ya. Genial, voy por palomitas. En la universidad. Estamos terminando este semestre. Sí, en un mes tenemos vacaciones. ¿Tienes clase hoy? Sí, tengo 2 clases hoy. ¿Te va bien en tus clases? No mucho, hay una clase bastante difícil.
¿Y entonces qué vas a hacer? Voy a estudiar más porque tengo otro examen. ¿Y el examen es pronto? Sí, y necesito buenas notas para pasar. ¿Necesitas ayuda con algo? Sí, necesito ayuda con la clase pasada. Cualquier tema que necesites, con gusto. Muchas gracias. Llámame luego y cuadramos para el fin de semana. Perfecto. Te llamo luego. Adiós.